de Trotsky en el barrio de Coyoacán de la Ciudad de México. Los desarmaron, los ataron, cortaron las líneas telefónicas y la alarma directa al cuartel de policía. Tomaron sus posiciones asignadas en el jardín y al grito de ¡Viva Almazán!, empezaron a disparar contra la habitación de Trotsky, quien pudo ocultarse debajo de la cama junto con su esposa Natalia. El atentado duró solo unos minutos, durante los cuales se hicieron más de 300 disparos. Trotsky, Natalia y su nieto Seba resultaron ilesos, al igual que todos los guardias. El actor intelectual y material del atentado fue David Alfaro Siqueiros. En su autobiografía titulada Me llamaban el coronelazo, escribió: Nunca he negado ni negaré mi participación en el asalto a la casa de Trotsky el 24 de mayo de 1940. Más aún, lo consideraba uno de los actos más honorables de su vida. Un caso no extraño en la época de confusión moral e intelectual causada por el fervor ideológico. De acuerdo a las declaraciones de Siqueiros, el propósito del atentado fue triple: provocar una gran conmoción a nivel nacional e internacional, demostrar que el gobierno mexicano era incapaz de garantizar la seguridad de Trotsky para propiciar así su salida del país, y sacar de los archivos de Trotsky documentos que demostraran el apoyo de capitalistas norteamericanos a la Cuarta Internacional. Según él, su intención no fue matarlo. 3 meses después, Trotsky fue asesinado. La responsabilidad de Siqueiros en el crimen es todavía hoy motivo de controversia. En el momento del homicidio, Siqueiros se encontraba en el poblado de Ostotipaquillo, Jalisco, ocultándose de la justicia, haciéndose pasar por campesino. Sin duda, Trotsky está muerto, pero la putrefacción de sus políticas y su furia perversa prevalece de modo malicioso. Su obra, practicada por sus proselitistas y sus discípulos, todavía hace que la burguesía mexicana y el mundo entero aplaudan a rabiar sus palabras sobre la verdadera revolución y el auténtico marxismo-leninismo. Siqueiros fue encarcelado por su responsabilidad en el atentado de mayo en la casa de Trotsky y por el homicidio del ex jefe de su guardia, Robert Sheldon Hart. Sin embargo, a los 6 meses obtuvo la libertad bajo fianza y a propuesta del presidente Manuel Ávila Camacho, quien le debía un favor desde sus años de soldados revolucionarios, partió en exilio voluntario a Chile. Gracias a su amistad y afinidad ideológica con el poeta chileno Pablo Neruda, quien era cónsul en México, obtuvo su visa. En la ciudad de Chillán, que había sido destruida por un terremoto, México construyó una escuela, y ahí Siqueiros pintó un mural. El espacio que le fue asignado fue el de la biblioteca, cuyas paredes laterales no podían ser pintadas, pues en una había ventanas y en la otra libros. Siqueiros adosó una superficie cóncava de masonita y triplay entre el techo y los muros para lograr la apariencia de bóveda y contar con una superficie pictórica de más de 200 metros cuadrados. El efecto de bóveda lo intensificó mediante perspectivas compuestas en correlación armónica espacial, según él mismo lo explica en su libro Cómo se pinta un mural. Un trazado interespacial es como una red que une todas y cada una de las partes y cada uno de los ángulos mediante líneas de todos los órdenes geométricos en una proporción infinita. El mural pintado con la técnica de la piroxilina se titula Muerte al invasor. En él, Siqueiros narra la lucha hacia la libertad de los pueblos chileno y mexicano. En el muro sur, Galvarino, con los brazos mutilados pero en actitud de exaltación victoriosa, fundido con el español Bilbao, rubio de ojos azules. El libertador Bernardo O'Higgins ondea la antigua bandera chilena
ante la mirada reflexiva de Balmaceda. En el muro norte, al centro, el símbolo de la cultura indígena de múltiples piernas ha vencido al conquistador representado en un bellísimo escorzo. A un lado, Morelos, Hidalgo, Zapata y la Adelita, y del otro, Juárez y Cárdenas. El resultado es un barroco siqueriano calificado por Lincoln Kirstein, exdirector del Museo de Arte Moderno de Nueva York, como el más extraordinario experimento visual desde la cámara oscura diseñada por Leonardo da Vinci. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial. Siqueiros publica un manifiesto titulado En la guerra, arte de guerra, en el que insta a escritores, artistas plásticos y músicos a entender que el arte puede ser transformado en un arma tan poderosa y efectiva como las armas físicas. Un arma que entra por los ojos y los oídos, los más profundos y sutiles de los sentidos humanos. En Cuba, a donde viajó en 1943, pintó un mural en una casa particular con el tema Alegoría de la igualdad y confraternidad de las razas blanca y negra, del que solo se conserva esta fotografía en blanco y negro, así como dos murales transportables. Dos libertadores de América, Lincoln y Martí, y el nuevo día de las democracias. Vistas en retrospectiva, estas obras realizadas en Cuba fueron experimentos o estudios preliminares para proyectos futuros. Después de 4 años de ausencia, Siqueiros regresó a México en 1944 y casi inmediatamente empezó a pintar el mural Cuauhtémoc contra el mito. En él representó al último Tlatoani o rey de los mexicas enfrentando a un centauro. El mural pintado en piroxilina sobre celotex y triplay fue visitado por Orson Welles y Rita Hayworth. Al verlo, el director del Ciudadano Kane declaró que ningún pintor había pintado con tal arrojo dentro del espacio arquitectónico desde Miguel Ángel. La magna arquitectura del Palacio de Bellas Artes alberga 3 murales de Siqueiros. El primero de ellos, terminado en 1945, es un tríptico titulado Nueva Democracia. Los otros 2 fueron terminados 6 años después, y en ellos retoma el tema de la conquista. Uno se llama Tormento de Cuauhtémoc, y el otro, Apoteosis de Cuauhtémoc. Los 3 están en los pasillos del segundo piso de Bellas Artes, donde comparten el espacio arquitectónico con murales de Rivera y Orozco. El panel central representa a la Nueva Democracia como una mujer para la cual posó su esposa, Angélica Arenal, con gorro frigio, el torso desnudo e impresionante fuerza viril que surge de un volcán con expresión de éxtasis y esperanza tras haber roto las cadenas de la opresión. A su lado, un personaje pétreo en escorzo simboliza el nazismo vencido. La mujer de brazos hercúleos sostiene en la mano derecha la antorcha de la libertad y en la izquierda la flor de la vida. El brazo izquierdo se desdobla en otro para, como en el futurismo, dar la ilusión de movimiento. Tras la victoria de los aliados contra el nazismo, el fascismo y el imperio japonés,
Siqueiros pintó los paneles laterales. El de la izquierda, Víctimas de la guerra, es un escorzo de dos figuras que yacen mutiladas en una escalera con un dramatismo que hace recordar la célebre escena del acorazado Potemkin. En Víctimas del fascismo, un personaje con llagas de latigazos en la espalda y atado de manos representa a la tortura. Los tres paneles fueron pintados en piroxilina sobre tela sobre celotex. «1945 fue un año de intensa actividad artística para Siqueiros, tanto en el ámbito de la pintura mural y de caballete, como en el de su teoría estética. Es en ese año cuando pinta su más célebre autorretrato, El Coronelazo, para el cual el escritor mexicano José Emilio Pacheco escribió el siguiente poema.